Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del volumen 12.2 de la revista latinoamericana Estudios de Familia, la cual corresponde al mes de junio-diciembre de 2020. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la presentación de este volumen en mi rol como editor de la revista latinoamericana Estudios de Familia, y donde tendremos la posibilidad de encontrarnos con una reflexión académica por parte de la profesora María Cristina Palacio, y además con la presentación de este volumen por parte de nuestros editores invitados, Fernando Ruiz Vallejo, investigador postdoctoral de Profamilia, y Gabriel Gallego Montes, docente del Departamento de Estudios de la Universidad de Caldas. Sin lugar a dudas, hoy la virtualidad, a partir de la pandemia, nos ha generado nuevos retos, tanto a nivel académico como también en términos de la publicación científica. Y hoy más que nunca las comunidades académicas estamos convocados a generar reflexiones sobre las realidades que ha marcado la pandemia en nuestras cotidianidades, pero también pensar el futuro de la realidad a partir de los tiempos de post-pandemia. Hoy la pregunta entonces está relacionada: ¿y qué va a suceder con familia? Sin lugar a dudas, este número no tuvo la oportunidad de presentar artículos relacionados con la pandemia, con la pospandemia, pero sí estamos haciendo un llamado que los investigadores en el campo de los estudios de familia debemos generar estas reflexiones, y que la revista latinoamericana de estudios de familia está abierta a, a estas reflexiones, y que son ustedes quienes deben de generar estos espacios de reflexión desde la publicación científica. Doy una bienvenida muy especial a todas y todas las personas que se conectan en este momento a nuestra transmisión en vivo a través del canal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A ellos muchas gracias por aceptar esta convocatoria, pero también agradezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la Oficina de Revistas Científicas y al equipo de comunicaciones de la facultad por hacer posible este espacio de encuentro. Sin otro motivo más, quiero iniciar la presentación de este volumen invitando a Juan David Girardo, coordinador de la Oficina de Revistas Científicas de la Universidad de Caldas, a que nos dé un saludo de bienvenida. Buenas tardes, Juan David. Bueno, buenas tardes para todos. El profesor Germán Darío, como director de la revista, señor decano, profesores, editor invitado y las personas que nos estén escuchando, una cordial bienvenida. Mi nombre es Juan David, yo trabajo en la Oficina de Revistas Científicas de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas. Es un placer estar acá, pues en realidad ese tipo de eventos creo que son muy importantes, dado que ese es un gran esfuerzo el que hace la Universidad de Caldas por, digamos que por editar estas revistas con esta calidad que digamos que las que ha mantenido y digamos que esperamos mantener el posicionamiento que tenemos a nivel nacional en cuanto a revistas indexadas. Esto se ha logrado gracias a un trabajo de muchas personas, en realidad lideradas obviamente por el editor, en este caso el profesor Germán Darío, que digamos que coadyuvaron, construyeron esta edición de la revista, que es muy importante para la comunidad, en este caso de estudios de familia, ¿cierto? Y digamos áreas afines. En realidad, pues solo quería saludarlos. Les cuento un poco, nosotros digamos que apoyamos a los editores en cuanto a las temáticas de calidad editorial y asesoramiento tecnológico, apoyamos todo este proceso y digamos que es algo transversal a lo que la gran labor que hacen pues todos los evaluadores, editores, colaboradores de los comités editorial y científico de la revista para lograr este producto
que da digamos que un espacio a la comunidad para que se hablen de diversos temas. Nuestra labor busca cada vez ser, digamos que, más profesional, y por eso pues cada vez estamos como buscando alternativas. Creo que próximamente tendrán sorpresas frente a esta revista y las demás revistas de la Universidad de Caldas que les estaremos contando, pero en este momento pues obviamente nos vamos a enfocar es básicamente en la parte de la presentación de la revista latinoamericana de estudios de familia del volumen 12 número 2, que ya los demás ponentes hablarán sobre eso. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Juan David, por sus palabras. Gracias por el apoyo permanente a la publicación, en especial de nuestra revista, por permitirnos, como siempre, poder llegar a través del sistema de información que tenemos de la universidad a visibilizar nuestras publicaciones y a continuar mejorando cada vez la publicación para lograr un mayor impacto. Le damos la bienvenida entonces al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el profesor Miguel Antonio Suárez Aramendis. Muchas gracias, profesor Germán. Un saludo especial a todos los que componen y todas las que componen la mesa de presentación de la revista latinoamericana de estudios de familia, una de nuestras revistas de las que nos sentimos, por supuesto, bastante orgullosos. Es una revista que tiene ya 11 años de publicación con indexación en EBSCO, DOAG, en base, clase y otros índices internacionales que le han permitido a lo largo de estos 11 años a la revista posicionarse como una de las grandes revistas, no solo en el contexto latinoamericano, pues tiene también un reconocimiento internacional especializada en temas de estudios de familia, siempre trabajando a partir de dos grandes ejes que pretenden, o mediante los cuales se pretende dar cuenta de los cambios que ha vivido y que experimenta cotidianamente la familia como institución, pero también, si pudiéramos verlo así, como un organismo vivo que está siempre sometido al cambio. Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la presencia de esta revista es fundamental en el contexto de la visibilidad de nuestra producción académica, de lo cual debo decir que tenemos que felicitar necesariamente a las profesoras y los profesores del Departamento de Estudios de Familia, quienes son los que han liderado a lo largo de estos años este proceso. Ahora, por supuesto, también en cabeza del profesor Germán Saray. Un abrazo fraterno para todos. Decirles que disfruten la revista. Ya yo comencé a leerla desde la plataforma de la Universidad de Caldas y espero que encuentren en ella no solo un buen motivo para publicar, sino también para enterarse de los avances y desarrollos que desde las ciencias sociales se vienen planteando en torno a los estudios de familia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Invitamos finalmente a la profesora Adriana Zapata Martínez, directora del Departamento de Estudios de Familia. Bienvenida, profesora Adriana. Muchas gracias. Primero agradecer pues la invitación a la presentación del volumen 12. Realmente para el Departamento de Estudios de Familia y para nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, este volumen representa, digamos, una reflexión importante en torno a los cambios y transformaciones en las familias en Latinoamérica, que recoge las posturas y discusiones que se han dado desde diferentes escenarios de Latinoamérica y también desde autores que vienen trabajando diferentes asuntos que están estrechamente vinculados con la familia. Para la presentación de este volumen yo quiero hacer una reflexión muy pequeña sobre lo que implica este volumen, y es que en el marco de las ciencias sociales quizá una de las cosas más complejas sea definir la familia, pues precisamente a lo largo de la historia se han presentado diferentes cambios y transformaciones, donde ha sido estudiada diferentes perspectivas y disciplinas
que han nutrido la discusión y el análisis del concepto de familia. Hablar de familia implica hablar de la vida privada, de la vida íntima, emocional, en el que un grupo de sujetos establece dinámicas relacionales y vinculantes, en el que se definen reglas, normas, responsabilidades. La familia en general ha sido definida de diferentes formas, como organización social, como sistema, como un grupo de personas que están unidas por lazos de parentesco, y desde allí se han hecho diferentes aportes disciplinares sobre precisamente cómo entender la familia. Sin embargo, como lo ha planteado Elizabeth Yelin, la familia también es un espacio paradójico, es un lugar de afecto e intimidad, pero también es un espacio de ejercicio de violencia, donde también se dan relaciones y tensiones y relaciones de poder que están estrechamente vinculadas con el género, con el parentesco, con la generación. Si bien la familia comienza a experimentar una serie de cambios y transformaciones en Latinoamérica, donde se construyen y se configuran diversas formas de relación y vínculo, que se da relevancia a lo íntimo, a lo emocional, a las relaciones democráticas, no podemos desconocer que siguen dándose continuidades y permanencias en el que se reproducen desigualdades que ponen a sus integrantes en diferentes lugares y que siguen, digamos, fortaleciendo, manteniendo concepciones tradicionales que están ancladas a un modelo de familia nuclear, patriarcal, corresidente y con copresencia, donde precisamente este volumen pone en discusión otras formas de configuración y discusiones sobre formas de organización familiar. Entre ellas, pues dentro del volumen encontramos, por ejemplo, la discusión sobre familias homoparentales, las familias de doble ingreso, las discusiones sobre la familia y su papel en el escenario de la educación. Si bien la familia tradicional pues se mantiene, se ha ido debilitando y eso ha obedecido, digamos, a procesos de modernización, modernidad, de globalización, y comienza a priorizarse la vida personal, el desarrollo profesional, las relaciones amorosas, la independencia en la toma de decisiones, las parejas sin hijos, demandas y trabajos que comienzan a tensionar también la familia y que hacen posible otras formas de familia que incluso superan el matrimonio, la procreación, la heterosexualidad y los lazos de sangre. Lo anterior no significa que la familia esté desapareciendo, sino que por el contrario se ha transformado permanentemente y surgen otras formas de relaciones y vinculaciones donde las prácticas juegan un papel importante. Desde aquí es importante retomar los planteamientos de David Morgan, donde precisamente el hacer es lo que nos pone en discusión más que el ser familia, pues posibilita precisamente esa multiplicidad de formas en su estructura y organización. Las familias en Latinoamérica, como se denomina este volumen, nos permite reflexionar sobre las transformaciones que han tenido las familias y cómo esto se ubica de manera progresiva en cada país, impactando no solo el orden social y cultural, sino también el orden legal, en el que comienza a visibilizarse otras formas de familia, desde deberes, compromisos, desde responsabilidades, derechos, que nos pone también en discusiones legales y jurídicas sobre la familia y cuál es su papel también dentro de la sociedad. De este modo, la familia, desde lo íntimo, desde lo privado, comienza a ser también un asunto público y político, desde el reconocimiento de los derechos humanos, el respeto a la vida, la garantía de la integridad física y psicológica, también el respeto a la diversidad, a la heterogeneidad, la visibilización de las mujeres como actores, el reconocimiento también de comunidades LGTBI, y todo esto va condensando una serie de cambios y transformaciones en la familia. De este modo, la familia ha tenido una serie de cambios que obedecen a diferentes factores que tienen que ver con lo demográfico, con lo tecnológico, con lo sociopolítico, con lo sexual, y aquí también han confluido diferentes grupos, movimientos sociales que han tenido también un impacto en la manera como se comprende y se discute familia. De este modo, la familia comienza a tensionarse también, pero a su vez a generar cambios y transformaciones
que han tenido que ver, por ejemplo, con el retraso de la edad para casarse, para tener hijos, la disminución de matrimonios, aumento de las uniones de hecho, el incremento también de separaciones y divorcios, la separación de la sexualidad y la reproducción, donde aparecen también además otras formas de sexualidad. Y acá también se debate en torno al cuidado, en torno a las nuevas formas de reproducción asistida, que han tenido también otras maneras de reflexionar sobre la familia, donde se configuran una serie de, digamos, de organizaciones familiares que incluso incorporan familias que están ubicadas en diferentes países, familias multiculturales, familias constituidas por abuelas, por hombres, por mujeres, etcétera, que nos pone también en estas nuevas reflexiones. De este modo, en América Latina comienzan a surgir otras configuraciones que van rompiendo de cierto modo con ese modelo tradicional y que constituyen otras formas de familia. Para terminar, quiero citar una frase de Fuentes y Merino en el 2016. Abro comillas: se ha demostrado que ya no se puede hablar de la familia como una única forma de concebirla, sino que ineludiblemente debemos hablar de las familias, puesto que no hay una sola forma de constitución, de considerar, de pensar y de ser familia en la actualidad. De este modo, el volumen que se presenta el día de hoy pues reflexiona sobre los cuidados, sobre la maternidad, sobre la paternidad, sobre las familias de doble ingreso, la conciliación del trabajo y la familia, pero también el papel que ha jugado la familia en la educación, en los procesos de educación sexual, y cómo se debate también y se reflexiona sobre otras formas de familia que sabemos tensionan ese modelo patriarcal y que precisamente tiene que ver con las discusiones sobre familias homoparentales. Entonces, pues con estas palabras sí quiero agradecer a las personas que nos acompañan hoy, a los autores y autoras de este volumen, porque seguramente constituye un aporte significativo para, no solo para los estudios de familia, sino también para las ciencias sociales. Muchas gracias, profesora Adriana, por sus palabras y a la mesa principal por acompañarnos en este espacio de apertura. Quiero dar un saludo especial a alrededor de las 25 personas que se conectan en estos momentos y siguen la transmisión en vivo. Para nosotros es muy importante la participación. Encuentro a autores, autoras, evaluadores, evaluadoras que participaron en este número, que están siguiendo la transmisión. Un saludo muy especial para todos y para todas. Bueno, vamos entonces a dar inicio con la conferencia central denominada Familia como campo de conocimiento, la cual estará a cargo de la profesora María Cristina Palacio Valencia, socióloga con estudios de maestría en ciencias políticas y una extensa trayectoria como docente, investigadora y consultora nacional e internacional en los campos de familia, género, violencia familiar y políticas públicas. Es profesora distinguida de la Universidad de Caldas y catedrática de la Universidad de Manizales y ha sido docente invitada a programas de posgrado de varias universidades del país. Profesora María Cristina, muchas gracias por haber aceptado la invitación y sea bienvenida a este espacio. Germán, muchísimas gracias a ti, Adriana, a la Revista de Estudios Latinoamericanos de Familia, al comité que nos está acompañando en esta presentación y a las personas que están escuchándonos a través de este medio virtual, que como muy bien han señalado las personas que me han precedido, implica el esfuerzo de hacer una conexión desde el punto de vista virtual que indiscutiblemente no reemplaza para nada el encuentro físico ni la proximidad física. Yo quiero hacer y resaltar este agradecimiento porque la Revista de Estudios Latinoamericanos de Familia, como muy bien lo dijo el decano, implica el disponer de un escenario de circulación de conocimiento experto. Y aquí quiero hacer una distinción entre lo que es una revista que se mueve mercantilmente por el comercio cotidiano a lo que significa una revista académica, una revista que expresa un conocimiento, que expresa un saber experto, y desde ahí también ratificar el reconocimiento de Adriana como directora del Departamento
el tuyo como director de la revista y de todo el equipo del Departamento de Estudios de Familia, demás personas que han hecho posible mantener lo que yo llamaría la densidad institucional y académica del saber experto en el campo de familia, que muy bien lo dijo también el decano, no es fácil, y es un saber que conjuga todo un conocimiento disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Desde ahí entonces yo quisiera, para aprovechar el tiempo, hacer una invitación a la reflexión, que estas palabras, esta conversación virtual que estoy intentando provocar a las personas que nos escuchen, den ecos de resonancia a la reflexión, a la provocación de nuevas investigaciones, al debate, porque como bien lo dijo Adriana, no hay una sola forma de abordar el tema de familia y se conjugan diversidad de formas de expresión, formas de abordaje, formas de interpretación, porque como lo voy a plantear posteriormente, el tema de familia en este caso lo considero muy poroso, pero a la vez que es muy poroso es polifónico y polisémico. Muy bien, desde ahí, Germán, podemos empezar con la primera diapositiva. Desde ahí, un poco quiero centrar el hecho de que una revista como la de Estudios Latinoamericanos de Familia condensa, a mi modo de ver, el entrelazamiento en un proceso de 5 estrategias, de 5 dispositivos que no son lineales. Yo quiero llamar la atención, esto lo planteo desde un filósofo español, Jorge La Rosa, que habla de leer, estudiar, escribir, lo que conjugo con la conversación y la escucha. 5 dispositivos que no son lineales, sino que se entrelazan, se entremezclan en un proceso de espiral hermenéutica para ir configurando los saberes que se escriben en los diferentes artículos de la revista. Estos números, desde el primero hasta el que hoy mismo se presenta, nos permiten dar cuenta de la diversidad de enfoques, de la diversidad de tendencias analíticas, metodológicas, epistémicas, conceptuales, y desde ahí abrir un escenario de debate y de conversación. No es solamente mirar el artículo o lo que representa el artículo desde el punto de vista de la comunidad científica, sino también lo que inspira en la consistencia, en la confrontación, en el debate del conocimiento de familia. Porque así también, y retomo las palabras que Adriana decía ahorita, el tema de familia, como voy a tratar de plantearlo, es complejo, no hay una sola definición de familia, ni podemos considerar que la familia exprese una verdad absoluta. No hay verdades absolutas, y mucho menos en el campo de familia. Con la siguiente diapositiva, quiero plantear 2 asuntos que van a iluminar un poco y expresan mi concepción de familia. Esto también es importante plantearlo porque no solamente hay diferentes concepciones disciplinares, interdisciplinares sobre familia, sino que también las palabras no son neutras. ¿Desde dónde voy a hablar? Yo voy a hablar desde mi formación en sociología, desde mi énfasis analítico de mirada crítica política, y desde ahí planteo este marco de referencia para mirar familia como campo de conocimiento que se anuda a la estructura, digamos, fundacional y del desarrollo de la revista de Estudios Latinoamericanos de Familia. En primer lugar, y esto es también una invitación que le he planteado a lo largo de mi trayectoria, tanto académica como investigativa, yo miro el lugar de la familia en principio desde la expresión de 5 dimensiones humanas que están en todos los tiempos, en todas las culturas, en todo el mundo humano. Esas 5 dimensiones, ¿cuáles son? La sexualidad, la procreación, la convivencia, la sobrevivencia y la correscencia. Si cogemos esas 5 dimensiones y las atravesamos por la mirada, por el lente de la diversidad de culturas, de la diversidad de tiempos sociales, como dice Pierpaolo Donati, vamos a encontrar que están presentes. Es decir, hablar de la humanidad
hablar de lo humano, hablar de la historia humana, está atravesada por esas 5 dimensiones. Pero ya específicamente, para entrarnos en el campo de familia, resulta que considero que esas 5 dimensiones humanas lo que hacen es institucionalizar, darle un sentido de anclaje a lo que se denomina familia. Y a lo que se denomina familia en términos de qué. Por eso lo pongo acá en el sentido de que estas dimensiones, en esa diversidad, en esa complejidad, en esa sensibilidad que pone al mundo emocional y afectivo, se traduce en qué? Se traduce en la conyugalidad, en la filiación, en la maternidad, la paternidad, la crianza y el cuidado. Estos aspectos donde se traducen las dimensiones humanas es lo que se asocia con el tema de familia. Aquí quiero hacer una precisión. No es que todo tenga que estar en la denominación de familia, sino que a partir tanto de esas 5 dimensiones como de la traducción de esas 5 dimensiones, vamos viendo cómo se va configurando el mundo familiar. Hablar del mundo familiar es hablar de esa configuración, de esa institucionalización, un poco en la línea de la visión organizativa, de lo que en una cultura, en un tiempo social, podríamos denominar familia. Aquí también, en el sentido, y retomo el planteamiento que hacía Adriana en la presentación, cuando hablamos de familia, y quiero invitar a todas las personas que me están escuchando, porque si hay algo que atraviesa la historia de la humanidad, es la palabra familia. La palabra familia atraviesa la vida de los sujetos, atraviesa la vida del mundo social, atraviesa la vida de la historia y de las sociedades. Desde ahí, y voy a plantear una referencia que la tomo de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, en un texto de él que se llama Meditaciones Pascalinas, donde habla de la doxa. Y la doxa, teniendo en cuenta que es fundamentalmente lo que nos permite en un momento determinado considerar y hablar de la legitimidad, hablar de la resistencia y de las emergencias que fundamentan lo que se considera normal o lo que se considera transgresor de esa normalidad. Desde ahí entonces, desde ese papel, desde ese lugar que tiene la palabra familia, es que voy a hablar de la doxa. Y voy a hablar de la doxa en términos de distinguir 2 elementos. Voy a distinguir el elemento de la doxa como saber lego y de la doxa como saber experto. ¿Por qué voy a fundamentar esto? Voy a fundamentar esto porque vuelvo y retomo algo que estaba enunciando ahorita. Todo el mundo habla de familia. Todo el mundo habla de familia. Y habla de familia porque la tiene o porque no la tiene. Como digo yo, en otros términos, por acción o por omisión. Pero indiscutiblemente el tema de familia circula, transversaliza la vida cotidiana de las personas. Desde ese saber lego, encontramos que la referencia de familia está anudada ¿a qué? Está anudada a esas vivencias subjetivas, a esas vivencias y a esas experiencias en la dimensión individual. Indiscutiblemente está muy anclada a esas concepciones intuicionistas del sentido común. Intuicionistas donde se nutre fundamentalmente del sistema de creencias y especialmente el sistema de creencias religioso. Eso lo vemos atravesado en las diferentes culturas y en los diferentes tiempos sociales. Voy a hacer un paréntesis incluso para retomar y para provocar también una reflexión que me parece que es muy importante para todo este campo de familia. Y es que una cuestión es hablar de familia como categoría genérica, otra cuestión es mirar cómo la familia se materializa, se sedimenta en una dimensión espaciotemporal. Aquí Anthony Giddens es un sociólogo inglés y él habla de familia como una institución concha, como un cajón desastre. Y esa referencia es la que permite mirar que la palabra familia está presente, pero su forma de expresión es particular
en esa dimensión espaciotemporal que se tenga. Y aquí voy a generar un debate con algo que tiene que ver precisamente con este número que estamos instalando hoy de la revista de Estudios Latinoamericanos de Familia, y es la forma de los enunciados, de los conceptos y de las categorías que se abordan para el tema de familia. Y aquí yo quisiera abrir el debate precisamente en este marco de la doxa, porque es que el plural, hablar de familias, no es reconocer la diversidad. La diversidad no está en el plural, la diversidad está en la forma como se organiza la familia. Y desde ahí también abro el debate, invito también a la confrontación en la conversación y en el debate académico de que no hay familias homoparentales. La homoparentalidad es una expresión de la diversidad de la sexualidad y que se conecta con la constitución de formas de organización de pareja, pero no de familia. No hay familias homoparentales, porque hablar de familias homoparentales, entonces, ¿dónde cabemos y dónde metemos las otras formas supuestamente de familias heteroparentales? Entonces, aquí hay un debate que también de entrada lo quiero poner, porque es la invitación a hacer una precisión en el uso de los sistemas categoriales que tienen que ver con el tema de familia y que enriquecen fundamentalmente la pretensión de la revista de ampliar y de consolidar esa densidad de reflexión conceptual. Entonces, cierro el paréntesis para ir enlazando pues algunas referencias. Estaba hablando de cómo la familia con esta carga, con esta conexión que tiene con el mundo de lo privado, con el mundo de lo personal, con el mundo de las emociones, porque si hay algo que atraviesa la vida humana es precisamente ese mundo emocional, es esa dimensión afectiva que necesariamente se atraviesa con el mundo familiar. Entonces, desde ahí, ese peso que tiene la vida familiar, ese peso que tiene la denominación de familia, ha permitido que en ese saber lego se fundamente desde esa concepción del dualismo, de lo bueno, de lo malo, de lo normal, tóxico, de lo equilibrado, lo patológico. Y también se amarra en ese dualismo tan caro a la cultura judeocristiana, tan caro a la cultura occidental del dualismo, de ver el dualismo moral, de lo bueno y de lo malo, de lo funcional y de lo disfuncional, también es muy anclado esa concepción de mirar familia desde la pérdida de los valores y la pérdida por el respeto de la tradición. Entonces, como se asocia en esa visión el tema de familia, y ojo con esto, que también lo quiero plantear desde ahora, porque esa es otra precisión que enunciaba ahorita, es que hablar de familia, particularmente en mi marco de referencia, la familia es una categoría teórica, es una categoría conceptual, es una categoría que circula por la academia como saber experto. Pero cuando vamos ya a mirar las realidades familiares, entonces ya es distinto porque tenemos que precisar esas conformaciones familiares. Y cuando se habla de las conformaciones familiares, entonces ahí es donde entra todo el debate de la diversidad. Habla de todo el debate de la diversidad, que es un poco lo que voy a mencionar ahora. Pero en la visión convencional, en la visión de esa doxa del saber lego, cuando se habla de familia, se pone en ese dualismo, se pone en el dualismo de lo normal y de lo patológico, se pone en el dualismo de lo bueno y de lo malo, o de lo normal y de lo tóxico. Incluso son categorías que se están manejando ahora también desde el saber experto. Y hay un asunto que lo quise señalar aquí en la diapositiva, y se ha mencionado, el decano, Adriana, han mencionado algo que es muy significativo en el tema de familia, y es el reconocimiento de la diversidad de cambios y transformaciones que se dan. Pero hay un punto que quiero señalar, y es la liberación de la sexualidad. Si nos paramos en la visión crítica del modelo hegemónico de familia, que, ojo, ese modelo hegemónico de familia que le hace familia nuclear, y la familia nuclear convencional de la pareja heterosexual con la finalidad de la procreación biogenética,
con la bilateralidad parental de la presencia del padre y la madre y la corresidencia bajo el mismo techo, esa forma de organización familiar que se ha instalado en esa doxa lega como el deber ser, como la familia ideal, se enfrenta en este momento a todos los procesos de cambio y transformación. Aquí yo también quiero hacer una invitación a algo que Adriana dijo, y es que particularmente considero que la familia nuclear no es que se esté debilitando, lo que se ha debilitado es el modelo de referencia, pero la familia nuclear es una forma más de organización familiar. El asunto no es que la familia nuclear esté desapareciendo, no está desapareciendo. Si vemos las estadísticas, ahí está, la gente se sigue casando y sigue configurando una familia nuclear y tiene un porcentaje. Lo que pasa es que la pregunta que hay que hacer no es por el debilitamiento de la familia nuclear, sino por lo que está pasando por el modelo de referencia. Y el modelo de referencia es precisamente ese modelo sacramentalizado, ese modelo que se considera el deber ser que tiene que ver una familia y que desde ahí se juzga la disfuncionalidad, se juzga el desbaratamiento de la familia porque no está correspondiendo a ese modelo. Desde ahí, ese saber lego, Germán, sigamos, ese saber lego nos está poniendo precisamente a plantear que hay otra manera de leer el mundo familiar, que es lo que le compete precisamente a esta revista, y es ese saber experto. Y es bueno, frente a este mundo, frente a este campo de conocimiento que es propio de las ciencias sociales, y no solamente de las ciencias sociales, porque las ciencias de la salud también, las ciencias exactas también están abordando el tema de familia. Entonces, detengámonos un poquito en qué es eso del saber experto. ¿Qué es eso de ese conocimiento que transita, que le da sentido a lo que podríamos llamar el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de las disciplinas, el desarrollo de ese conocimiento experto? Entonces, ya había dicho que en la doxa cotidiana, que la doxa, el sentido común, mira la familia desde la experiencia subjetiva, mira la familia desde ese modelo instalado de la familia sacramental, desde ese modelo puesto desde la unidad, desde la unión familiar, pero como se regula por la Sagrada Familia, por la presencia simbólica y metafórica de la familia unida de Jesús, María y el niño Jesús, como lo dice muy bien Marimelda Ramírez. Desde ahí, cuando empezamos a transitar por la construcción del conocimiento experto a través de la investigación, a través de la formación profesional, a través de los procesos de hacer visible lo que está demasiado oculto en la vida cotidiana, porque es muy visible, acotando un planteamiento Foucaultiano, que no vemos lo que aparece en la vida cotidiana por estar demasiado visible. Y eso mismo ocurre con la familia, con la experiencia de la vida familiar. ¿Qué hace el conocimiento experto o qué pretende hacer el conocimiento experto? Es trastocar esa rutinización de la vida cotidiana y desmitificar la fetichización. Es muy simpático cuando estamos al frente de la investigación, cuando estamos proponiendo procesos de investigación, que se parte del proceso de investigación como problemas, para mirar el déficit, para mirar la disfuncionalidad, para mirar lo que está pasando, pero indiscutiblemente eso también tiene que ver con una concepción de familia. Si bien yo estoy marcando aquí que hay una doxa del saber lego y hay una doxa del saber experto, y aquí también quiero plantear esto y que quizás puede generar polémica, porque en los saberes expertos, como la familia es tan porosa, como la familia es tan resbalosa, tan jabonosa, por todo ese atrapamiento emocional que genera en la vida privada, en la vida íntima, en las relaciones interpersonales más cercanas y más próximas, ahí también se anuda mucho el sistema de creencias. Y yo aprovecho esto que estoy planteando
para generar debate y para generar polémica, porque estamos asistiendo a un proceso de neoevangelización del tema de familia. Se está atravesando, y no solamente en Colombia, en América Latina, empezando desde las elecciones en los Estados Unidos que estamos asistiendo en este momento, hay todo un proceso de puritanismo, de evangelización, de negar los avances que ha tenido el mundo familiar por las presiones y por las acciones colectivas, y se sigue visualizando el que hablar de familia es hablar de la unión y de la unidad familiar, pero desde la referencia monoparental, desde la referencia nuclear, como si las otras fueran de cierta manera desviaciones, porque esto es algo que yo quiero plantear en este marco que estoy refiriéndome. El tema de familia es tan sensible a las dimensiones emocionales que cuando estamos hablando del saber experto, cuando estamos hablando de ese saber que se consolida en la academia a través de las investigaciones, el saber experto tampoco es ajeno a que se enreden los saberes cotidianos, a que se enreden los saberes, sobre todo desde estos marcos ideológicos, porque el saber experto también se enreda con visiones religiosas, con visiones ideologizantes, con visiones idealizantes sobre el mundo familiar. Y aquí quiero marcar 3 aspectos que los he desarrollado, y es cuando hablamos de familia, cuando hablamos de los procesos de intervención, cuando hablamos de los procesos de actuación profesional, yo marco 3 tipos, lo que yo llamé 3 tipos de nostalgias. La nostalgia restaurativa, esa nostalgia restaurativa que enreda ese saber lego, pero que también atraviesa muchas veces el saber experto, y es esa nostalgia restaurativa de añorar el pasado, de recuperar el pasado, y ahí se mezcla, y ahí transita toda esa visión de la añoranza por lo que fue y que ya no está, y que hay que recuperar el pasado, hay que mantener la unidad familiar, hay que mantener la unión familiar, aunque nos cueste proyectar esa imagen. Es una visión eminentemente puritana, es una visión eminentemente evangelizadora que niega todos los procesos de cambio y transformación. Hay una segunda nostalgia, para no extenderme mucho, hay una segunda nostalgia que es la que yo denominé la nostalgia adaptativa. Y es la nostalgia de reconocer que hay cambios, pero se tiene una nostalgia de lo que antes había, pero que ya no se puede tener. Aquí se abre todo un escenario que yo sé que va a generar polémica, pero de la resiliencia, del empoderamiento. Entonces, empodérese, sea resiliente, porque ya no puede tener lo que tenía antes, usted tiene que acomodar a lo que tiene actualmente. Entonces, esto también uno lo visualiza en procesos de intervención, en procesos de ejercicio de actuación profesional frente al tema de familia. Más que hablar de empoderamiento, hay que hablar de formación de capacidades en términos de las oportunidades sociales. Y la tercera nostalgia que he marcado precisamente en esto es lo que he denominado la nostalgia reflexiva. Y una nostalgia reflexiva que pone el que no se desconoce el pasado, pero precisamente el conocimiento del pasado es lo que nos lleva a generar otros procesos de reconocimiento, otros procesos de construcción, como bien Adriana lo pone en su investigación doctoral, recordando a Morgan, es que la familia no es, la familia se hace, y la familia se hace en términos de esas unidades de acción que somos los sujetos integrantes de un grupo familiar, que en este caso también habría que mirar la familia como agencia, como una agencia que agencia los procesos de desarrollo y los procesos de formación humana. En este punto, no sé cuánto tiempo tengo todavía, en este Apreciada punto... doctora, ¿Sí? María Cristina, te quedan 5 minutos. Bueno, entonces desde ahí quiero mostrar cómo la familia es una palabra polisémica y polifónica. Cuando hablo de polisémica y polifónica, tiene diversidad de significados, tiene diversidad de sentidos, tiene diversidad de formas de nombrar.
Hernán, por favor, me ponen la diapositiva donde están, sigue, la otra, la siguiente, no, siguiente, ahí. Aquí en esta diapositiva quiero centrarme para argumentar precisamente eso de la polifonía y de la polisemia del mundo familiar. Entonces, desde ahí, la anterior, Germán, y es cómo voy a hacer una especie, muy rápido, una arqueología en la búsqueda de la palabra. Y es que se habla de la familia como una comunidad básica humana y expresión de la filia. Aristóteles, en su política y específicamente en el capítulo de política doméstica, habló de la familia como filia. Luego, Hannah Arendt habla de la familia como referente del oikos griego asociado al mundo de lo privado y de lo doméstico, como también en el derecho romano se habla, es quizás lo que se da como una especie de aproximación a esa génesis, y se habla de familia pero asociado al pater famulus, en cuanto al pater famulus no es el padre moderno que conocemos, sino que el pater famulus era el dueño de la heredad, el dueño de los esclavos, el dueño de lo doméstico. Hablamos de Erasmo de Rotterdam, donde si bien él no aborda directamente el tema de familia, sí empieza a poner los cimientos de ese mundo de la familia nuclear convencional, cuando habla del ámbito sacramentalizado para la salvación del alma de la mujer. Es decir, iba poniendo las bases, porque le dice a la mujer que ella tiene que tener sus virtudes cristianas para poder acceder al cielo, atendiendo al marido y atendiendo los humores del marido, para que no se vaya a desfogarlo a otros lugares. Entonces, desde ahí se van centrando esa visión completamente actualizada de la familia nuclear. ¿Se complementa con qué? Con lo que dice Rousseau, como la familia como es el lugar de la educación y el cuidado de la infancia. Se habla, Felipe Arias habla de la familia como la unidad nuclear moderna. Desde la sociología, Connie y Durkheim hablan de la familia como la institución celular del orden social, y ahí todavía se ancla porque escuchamos que la familia es la célula básica, y desde ahí se le señala a la familia ser la culpable de los males sociales o la responsable de la salvación social. Se habla también de la familia como un subsistema para la estabilización de la personalidad y la socialización de los niños, como la estructura de acogida, codescendencia y convivencia a través del matrimonio monogámico y heterosexual, a través de la expresión por excelencia de la diversidad, la complejidad y la pluralidad de formas de organización de relaciones humanas. Se habla como agencia para la democratización de las relaciones sociales, se habla como un sujeto colectivo. En fin, esto yo puse aquí solamente algunas, pero indiscutiblemente la familia tiene un lugar transversal en la organización de la vida social. Hay diferentes formas de abordaje, como lo dije anteriormente. Germán, la siguiente. Hay diferentes formas de organización. Entonces, desde ahí, ¿qué podemos hablar? Ya específicamente referidos a la revista, hacer una distinción entre estudios de familia y estudios sobre familia. Los estudios de familia aluden a la validación de corpus teóricos, conceptos y categorías a través de su aplicación y su intervención, con cierto matiz disciplinario y reconocimiento multidisciplinar. Hay diversidad de marcos de referencia para abordar familia. Y cuando hablamos de estudios sobre familia, ya un análisis que sobrepasa la frontera del instituido, propone y presenta otras maneras de leer, comprender, interpretar las realidades familiares, reconociendo la diversidad de marcos de referencia. No hay una sola visión. Yo puedo hablar de sociología de la familia, pero también puedo hablar de psicología de la familia, o puedo hablar de antropología de la familia, o de economía de la familia. Entonces, desde ahí es cómo transitamos y cómo la revista abre completamente su espectro para hablar tanto y para abordar tanto los estudios de familia como los estudios sobre familia. Aquí entonces mi invitación es para considerar que el campo de los estudios de familia articula, y acojo aquí un planteamiento de Margaret Archer, una socióloga inglesa, que habla de 3 dimensiones que se entrecruzan para la comprensión de la realidad social: lo ontológico,
que alude a lo particular del mundo familiar para hacer visible lo que la identifica y a la vez lo distingue de otras realidades. Aquí quiero hacer el llamado a atención. Pensemos qué es lo particular de familia, porque también, y lo he planteado hace mucho rato, se habla de familia pero como telón de fondo, como la sombrilla, como el paraguas, y se piensa que hablar de niños y niñas es hablar de familia, o que hablar de mujeres es hablar de familia. Mi invitación es eso, es a tener la precisión en ese marco ontológico de lo que significa familia. El teórico metodológico que orienta las formas de su abordaje, el uso de conceptos y la emergencia de categorías analíticas. Es la construcción que desde la investigación, que desde las trayectorias conceptuales y disciplinares podemos marcar para ese campo específico de la realidad social que se denomina familia. Y desde un sentido empírico, la pretensión de traducir la reflexividad acerca de lo que se observa, la experiencia cotidiana de la vida familiar, tan próxima a los seres humanos, ya sea por acción o por omisión. ¿Eso qué quiere decir? Vea, piensen ustedes, las personas que me están escuchando, que por eso se atraviesa tanto esa dimensión subjetiva de la familia y que no nos podemos quedar en la subjetividad. Porque si hay algo, vuelvo, insisto, algo que planteaba desde el comienzo, si hay algo que atraviesa la vida de los seres humanos es el tema de familia, pero no podemos quedarnos en el mundo familiar desde mi experiencia subjetiva. Hay una realidad subjetiva, pero la familia tiene la particularidad significativa de ser una realidad social. ¿Y desde dónde nombramos esa realidad social? Desde mi enfoque y desde mi provocación disciplinar es desde esas 5 dimensiones que mencioné al comienzo y su traducción, su institucionalización en esas maneras de ver la conyugalidad, de ver la filiación, de ver la paternidad, de ver la maternidad, de ver la crianza y el cuidado, que son precisamente como esos segmentos que van configurando el mundo familiar. Germán. Desde ahí, entonces, y lo voy a leer textualmente, en síntesis, bajo esta perspectiva y con base en planteamientos de 2 sociólogos, Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, se propone considerar la familia como un campo de conocimiento mediante la configuración de un proceso de reflexión crítica, enunciación y clasificación, porque, ojo, la academia, ¿qué hace? La academia lo que hace a través de la investigación y de la formación experta, lo que hace es clasificar, construir categorías, confrontar conceptos. Eso es lo que hace el debate, eso es lo que hace el saber experto. Y no es para validar el saber lego, es para construir, para significar, para resignificar la forma como estamos haciendo visible esa realidad. Por eso es un proceso de reflexión crítica, de enunciación y clasificación sobre la homología, la cercanía, la distancia y la confrontación de las condiciones objetivas y los aspectos subjetivos de la vida cotidiana familiar y sus integrantes, la configuración de su organización, los cursos de acción, las dinámicas de sus interacciones, las prácticas, los discursos, los conflictos y las tensiones familiares que se traducen en los hábitos, las rutinas, los rituales y las costumbres familiares. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, pensemos qué lugar tiene la familia en el mundo social. Y es un lugar transversal completamente a la vida cotidiana, porque no es solamente lo que está detrás de la puerta. Si hay algo significativo, y no me alcanzó el tiempo, pero si hay algo significativo en el mundo social, ese es el lugar de la familia, que ya no está detrás de la puerta, porque como muy bien lo hemos planteado en diferentes procesos anteriores, la familia se ha hecho visible en un proceso de politización. Es decir, es que hay que politizar la familia, hay que politizar el tema de familia, porque si hay algo diverso en el mundo social, es la familia. Ese asunto de mistificación, de que es parte de esa visión puritana y conservadora, de que la familia es unidad, de que la familia es unión, aquí todos nos queremos y todos somos iguales,
Eso es una mistificación de la vida cotidiana y es parte fundamental de un dispositivo conservador, de un dispositivo que tenemos que hacerlo visible porque lo que hace es obstaculizar los procesos de construcción de democracia y de ciudadanía. Y eso es lo que pretende y lo que ha buscado por tantos años la Revista de Estudios Latinoamericanos de Familia. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora María Cristina, por sus reflexiones de total pertinencia para convocar a la lectura de este volumen 12.2 de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia. Estamos esperando a que los participantes en este momento envíen sus preguntas. Si no, daríamos paso ya a la presentación del número con la participación de nuestro editor invitado, Fernando Ruiz Vallejo. En este momento se encuentra la siguiente pregunta de Edison Francisco Viveros en el chat. ¿Me escuchan bien? Dice, La escuchamos, María del Mar. ¿cuál es el argumento basado en evidencia científica para refutar la categoría de homoparentalidad si en nuestros artículos hemos analizado 30 artículos que trabajan esa categoría con ese nombre? A ver, particularmente yo no estoy poniendo en cuestión, yo lo que estoy poniendo en cuestión es la denominación. Otra cuestión es la forma como circulan los artículos. Y aquí lo quiero plantear un poco como lo está enunciando en la pregunta la persona que la está haciendo. Yo quisiera remitirlo a que se analizara lo que significa la parentalidad, lo que significa incluso desde la antropología, y lo invitaría a que recogiera un poco la reflexión crítica que hace John Bestard sobre los análisis de los cambios en la parentalidad y en el parentesco. El parentesco no se organiza ni se estructura desde la orientación sexual. El parentesco se organiza desde otras formas que tienen que ver no solamente con la línea biogenética, sino con la construcción simbólica que se hace. Entonces, hablar de familias homoparentales, y también esto tiene que ver con todos los desarrollos actuales que se están haciendo del tema de familia, la homoparentalidad es un dispositivo político de hacer visible las relaciones entre parejas homosexuales y que indiscutiblemente tienen un uso político de visibilidad, pero en términos de la rigurosidad, en términos de la precisión analítica, la homoparentalidad no existe. Incluso hace poco estuve yo en un foro internacional donde pusimos el debate de la homoparentalidad, porque no hay homoparentalidad, porque entonces el dualismo el que tenemos, entonces yo quisiera saber cuál es la heteroparentalidad. Yo quisiera saber si la homoparentalidad caracteriza a la familia y la organización familiar. Entonces, ¿cómo marcar en una organización familiar donde hay personas homosexuales o integrantes homosexuales con integrantes heterosexuales? Entonces, ¿cómo llamaríamos esa parentalidad? Si lo vamos a circunscribir, la característica de la parentalidad desde las relaciones homosexuales. Lo dejaría así en la reflexión. Muchísimas gracias. Y la misma persona, Edison Francisco, hace la siguiente pregunta, que está relacionada con la anterior. ¿Cómo le llamaría usted a las prácticas de parentalidad y cuidado que hacen parejas del mismo sexo con niños y niñas? Lo llamaría en las prácticas de crianza y de cuidado. Y aquí yo voy a traer a colación algo que incluso lo tengo escrito porque fue el resultado también de otras investigaciones, y voy a hacer una referencia específica a la vicepresidenta actual que tenemos. En mayo del 2017, en plena campaña electoral, resulta que la candidata, hoy vicepresidenta, se le estaba haciendo la pregunta sobre lo que estaba pasando en el debate del reconocimiento del matrimonio entre parejas homosexuales y lo que se abrió en ese momento del debate frente a la adopción. Ella acuñó, y eso está en la revista Semana y está en muchos medios de comunicación, ella acuñó la denominación de familia adecuada y decía:
es que primero tenemos que buscar que los niños y los niños, porque ya no tiene perspectiva de género, que los niños sean adoptados por familias adecuadas. Y las familias adecuadas eran las familias de papá, mamá con hijos. O sea, la referencia de la familia nuclear sacramentalizada. Esa familia adecuada, el argumento que ella plantea sobre la familia adecuada está sustentado en los derechos de los niños y las niñas. Entonces, ella argumentó, ella dijo, es que los niños tienen el derecho a tener una familia y una familia adecuada. Particularmente, lo pregunté y renuncié en una investigación que hicimos. Entonces, si el argumento son los derechos de los niños y las niñas, entonces, ¿cómo esos derechos de los niños y las niñas no pueden estar asociados a una estructura familiar determinada, sino que tiene que estar asociados a los procesos de crianza y cuidado, no a una estructura determinada, no a una forma de organización determinada, porque es poner el adecuado en un determinado tipo de organización. Entonces yo invito a que miren las estadísticas, miren las estadísticas de abandono, de violencia, de abuso, que no son las familias adecuadas, como lo plantea precisamente la vicepresidenta. Es mi invitación, y abro el debate con esto, es que las prácticas de crianza y de cuidado deben de ser prácticas en términos de la construcción de dignidad y de derechos de los niños y niñas, no amarrados a una estructura de organización determinada, sino precisamente lo que tiene que ver con una educación, con una crianza y con un cuidado digno y respetuoso de la dignidad humana. Muchísimas gracias por las respuestas, doctora María Patricia, y en este momento hasta ahí van las preguntas. Muchas gracias. A continuación, entonces, damos paso a la presentación del volumen 12.2. Le doy la bienvenida a Fernando Ruiz Vallejo, investigador postdoctoral de Profamilia Colombia, es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y doctor en Demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido docente e investigador de las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona. Actualmente forma parte del grupo de investigación de Profamilia, donde desarrolla estudios sobre salud sexual y reproductiva, familia y envejecimiento. Todos ellos desde un enfoque de curso de vida, género y desigualdades sociales. En 2019 le fue otorgada una mención especial en el Premio Nacional a la Investigación sobre la Familia en Colombia de la Fundación Restrepo Barco. Algunas de sus publicaciones recientes son La separación conyugal de las parejas del mismo sexo en Colombia y La separación conyugal en los censos y en las encuestas de demografía y salud en Colombia, 1951-2015. Fernando, muy buenas tardes, buenas noches en España. Bienvenido a la presentación del volumen. Muchas gracias por la invitación, profesor Germán. Quisiera dar un saludo especial a los profesores Miguel Antonio Suárez, decano de la facultad, Adriana Zapata Martínez, directora del Departamento de Estudios de Familia, a Juan David Giraldo, coordinador de revistas científicas de la Universidad de Caldas, y a la profesora María Cristina Palacio por esta enriquecedora y súper riquísima presentación que acaba de hacernos para justamente contextualizar un poco los debates sobre los cuales se centra mucho de los varios de los artículos que vamos a presentar hoy con este número especial. También quiero agradecer especialmente a los profesores Gabriel Gallego y al profesor Germán Darío Herrera por haberme invitado a editar este número, este y el siguiente número. Estaré acompañándolos en este proceso de edición de una revista que adoro y que llevo en el corazón desde hace mucho tiempo y que sigo muy de cerca, en la cual ya he venido colaborando de una u otra manera anteriormente, y bueno, fue un gusto total poder participar en esta colaboración. Un agradecimiento muy, muy especial a Laura Londoño y a María del Mar Rodas por toda la asistencia editorial que nos han venido facilitando en estos últimos 2 números, desde el cual vamos a presentar hoy uno de ellos.
y al equipo de comunicaciones, Andrea y Sebastián, por este fantástico trabajo de transmisión en vivo y acercar las comunicaciones globalmente. Quiero presentar este número, el número 12.2 de la revista latinoamericana de estudio de familia. Es un número de temática libre. Básicamente los trabajos aquí reunidos se centran en temas de familia, género y, de manera muy importante, en temas de educación. Ya vamos a ver qué se trata. Es un número libre conformado por 8 artículos y 2 reseñas del libro. Una cosa muy interesante es que no solamente hay participación de varios países de Iberoamérica, porque yo creo que ya no es solamente Latinoamérica, sino que también cada vez la revista tiene muchos trabajos de España, empieza como a tener este diálogo iberoamericano un poco más amplio, ¿no? Y no solamente tiene la participación de artículos que nos comentan la experiencia de Argentina, Chile, de Colombia, de España y de México, sino que también en estos países una cosa muy interesante es que relata la experiencia de ciudades pequeñas o intermedias y no siempre de los centros de pensamiento como suele pasar. Entonces tiene una riqueza impresionante, no solamente desde los países que conforman el número, sino también desde las ciudades para documentar la experiencia de otras ciudades fuera de las capitales principales. Así que yo destaco eso como un aspecto muy, muy positivo de la revista. Esto, sin lugar a duda, retomando la conferencia de la profesora María Cristina, nos habla de que la revista se ha consolidado como un espacio de discusión e intercambio de los debates sobre la familia y sobre los estudios de familia en la región, que es un trabajo que se ha venido haciendo desde su fundación en el 2009 y que ahora la revista goza de una consolidación y un reconocimiento iberoamericano que permite que recibamos contribuciones de varias partes de Iberoamérica. Esta revista se estructura en tres apartados, antecedido de una pequeña editorial que elaboramos junto con el profesor Gabriel, que plantea unas reflexiones muy, muy iniciales sobre la situación y los desafíos para la familia ante la pandemia del COVID-19. Pero bueno, no voy a centrarme en eso, sino que me voy a centrar, simplemente quiero decirles que los animo a debatir en este tema del rol de la familia en este momento actual. El primer bloque de la revista es la sección denominada Cambios y Transformaciones en las Familias Latinoamericanas, que se compone de 5 artículos y en este caso creería que el término más adecuado va a ser iberoamericanos, ya no solo latinoamericanos, ¿no? A su vez, en esta sección tenemos 2 grandes subgrupos de trabajos. El primero, que habla de las tensiones y conflictos presentes en las familias, y el segundo, que justamente explora de una forma muy interesante y muy rica, no solamente conceptual, sino también metodológicamente, la relación entre familia y educación. Es fascinante el abordaje que hacen esos trabajos. En el primero de estos, volviendo a las tensiones entre conflictos y familia, el primero de esos trabajos es el de María del Pilar Hernández y de Luz Marina Ibarra, denominado 2 ingresos, 2 cuidadores, barreras a la conciliación trabajo-familia. Es una investigación que da cuenta se ubica en el estado de Morelos y un poco narra la experiencia de hombres y mujeres heterosexuales en familias de doble ingreso, es decir, que los dos trabajan, y cómo estas familias negocian y hay una continuidad en la distribución desigual de las labores domésticas y del cuidado con una carga excesiva sobre las mujeres, que continúa perpetuando la brecha en el uso del tiempo en la vida familiar. El siguiente trabajo es de Verónica Riquelme y Paz Cánovas. Este es un trabajo que da cuenta, se llama Childhood Exposure to Parental Alienation Practices, Socio-Educational Analysis. Y en este trabajo, justamente, Verónica y Paz retoman la noción de alienación parental para extenderla y hacerla más grande al concepto de alienación familiar, justamente por esto que hablábamos ahora de las relaciones familiares son complejas y son mucho más amplias que las del parentesco. Entonces es muy interesante cómo a través de los estudios de caso de los usuarios de servicio especializado de atención a la familia y a la infancia en un municipio de Valencia, en España, analiza toda la complejidad y las confrontaciones de ese término que quizás mucho en España del término de alienación parental, ¿no? Que es hablar mal
de la otra persona en procesos de separación y divorcio, y que estas autoras nos lo plantean como no solamente incluye a los miembros de la pareja, sino que también involucra a otros miembros de la familia, lo cual lo hace muy interesante y quiero invitarlas a profundizar en qué fue lo que encontraron estas autoras en particular. Posteriormente está el bloque o el grupo en esta primera sección de artículos relacionados con la educación. Entonces, el primero analiza la experiencia de la universidad, en particular es el trabajo de Lida Clemencia Sánchez y Albeiro Callejas, y se denomina La familia en el escenario universitario. En la ciudad de Manizales se ubica esta investigación, este artículo, donde es interesantísimo cómo documentan y analizan los significados y representaciones que las familias tienen sobre la universidad, el concepto de universidad y lo que significa para el futuro de sus hijos o hijas o familiares, y también para el de ellos y ellas mismas como padres y madres y familiares alrededor de esta experiencia, de este esfuerzo familiar, no solamente individual, ¿no? Y es muy interesante cómo sobre todo documentan la relación de las mujeres, como en las mujeres, el tema de género es fundamental aquí, como las mujeres va a depender mucho del tipo de apoyo que van a recibir de acuerdo, de acuerdo con las representaciones que las familias tengan de la universidad, ¿no? Como una inversión, como ese tipo de ideas alrededor de eso. Es súper interesante. El siguiente trabajo ya nos vamos al sur un poquito, a Argentina, en particular al Mar de Plata, la ciudad, también otra ciudad del sur de Argentina. Es un trabajo de Melissa Berardi, denominado La enseñanza de la familia en los tiempos de la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, tensiones entre representaciones, discursos y prácticas docentes. Este trabajo combina a nivel metodológico dos técnicas muy ricas que lo complejizan aún más esta relación que quiere analizar. Utiliza entrevistas y también utiliza observaciones en el aula, ¿no? Observaciones en el aula. Y la autora muestra una tensión entre las prácticas heterogéneas de los docentes y las docentes, y cómo entra en confrontación con las propuestas promovidas por el Estado Nacional y Provincial en sus currículos de educación sexual. Y aquí analizan el rol de la familia, cómo se muestra justamente la familia en estos documentos y las tensiones que genera con el discurso oficial, con el de la práctica docente. Y es muy interesante a nivel metodológico, porque si bajamos un poquito más, Germán, hace una recopilación visual de las gráficas y los dibujos que emplean estas guías de educación sexual para reflejar y mostrar la familia y el rol de la familia. Entonces, también es un llamado, muy interesante este número, nos inspira, nos da ideas para abordar la familia de múltiples maneras y las representaciones que se tiene de la familia en los discursos oficiales de la educación sexual. Más allá de las tensiones entre el discurso oficial y la práctica docente, la autora demuestra que ambos discursos reproducen un sistema heterosexista y una sola idea de familia muy marcada por la idea convencional y dominante, hegemónica de la familia. Es muy interesante. El otro artículo, siguiente, también relacionado con la escuela, es el artículo de María Luisa Belmonte, Lorena Sánchez y Begoña Galeán, denominado La mirada docente, evaluación de la percepción del profesorado acerca de la participación e implicación familiar. Nuevamente, la familia vuelve al centro de discusión, de debate, y relacionado con su rol en los procesos educativos de la escuela. Los hallazgos de esta investigación muestran que si bien las familias no tienen una participación efectiva, sí manifiestan un interés en los proyectos de inclusión familiar promovidos por estos centros escolares. Esto también lo vamos a conectar con este grupo de artículos. Se complementa muy bien con una reseña, una de las dos reseñas que tiene este número, que es una reseña del libro de la profesora Zulema Elisa Rodríguez Triana, que se llama Si de familia se trata, una lectura desde los maestros. Vamos a la reseña, Germán, por favor. En esta reseña realizada por Carmenza Sánchez, nos recupera este maravilloso libro
en el marco de esta discusión planteada por estos artículos anteriormente mencionados, que complementan muy bien el número. Esta investigación, este libro, recoge la voz de 39 docentes, 31 maestras, mujeres, y 8 maestros, donde se analiza, donde llama la atención de que la familia un poco se olvida en estos discursos pedagógicos y de la escuela, ¿no? Como que se omite un poco o no se habla mucho del rol de la familia en estos escenarios. Y un poco lo que nos llama la autora del libro es a recuperar y posicionar a la familia en su rol en su rol fundamental para la educación y en la escuela, ¿no? Entonces, es muy interesante el trabajo, este libro, porque yo creo que de esta manera nos permite tener un panorama un poco más heterogéneo y rico en qué se encuentran los estudios sobre educación y familia en este momento, un poco por llamarlo así, ¿vale? La segunda sección, ahora ya terminamos la primera parte del número, ahora vamos con la segunda sección del número, que se llama interseccionalidad en los estudios de familia, género, raza y sexualidad. Está compuesto por 3 artículos con 2 particularidades muy, muy interesantes de este número. Es que 2 de ellos se centran en analizar la discapacidad y la familia en relación con la discapacidad, y también 2 de ellos se centran en la paternidad. Entonces, que son temas no muy abordados en las revistas de familia, y aquí, al menos en Latinoamérica, y aquí lo hacen ya como que son herederos de una tradición que ya se viene consolidando para estudiar la familia y la discapacidad en estos escenarios. El primero, del caso chileno, analiza la conceptualización del trastorno del espectro autista en madres cuidadoras y las estrategias familiares de reducción de dependencia en Santiago de Chile, de Camila Belén. En este trabajo nos muestra un poco la diversidad de modelos de discapacidad que emplean las madres cuidadoras, y nos muestran cuáles son los significados construidos sobre esta condición de discapacidad y qué estrategias implementan para lidiar con esta, o manejar o administrar esta relación de dependencia. Una cosa muy interesante de este trabajo es que nos muestra cómo no solamente la parte económica es fundamental, obviamente, para manejar la dependencia, sino también que aquellos cuidadoras que tienen una idea mucho más integral desde un enfoque biopsicosocial de la discapacidad o de la dependencia, también promueven abordajes un poco más independientes en medio de estas limitaciones de la dependencia, ¿no? Es muy interesante. El siguiente trabajo de Lisette Vanessa Garzón se denomina El rol del padre sustituto frente al proceso de crianza de adolescentes con discapacidad cognitiva también. Nuevamente es en Colombia, y analiza el rol de los padres sustitutos en procesos de crianza de adolescentes con discapacidad cognitiva a partir de la experiencia de los beneficiarios del programa de hogares sustitutos del ICBF. Este trabajo nos muestra un material empírico muy rico para conocer las narrativas y la cotidianidad de estos padres involucrados con hogares que cuidan personas con discapacidad, ¿no? Niños con discapacidad, ¿no? En ese sentido, estos padres pues mostraron unas pautas, unas creencias y unas prácticas más comprometidas y cercanas a la vida del adolescente, acompañadas de una visión de la discapacidad a partir de su potencialidad y del desarrollo de las capacidades y destrezas del menor. Entonces, nuevamente nos pone en la discusión las transformaciones en las paternidades y cómo se traduce en el cuidado de personas, de niños con discapacidad, en ese tipo de experiencias de paternidad transitorias, ¿no? Finalmente, el último artículo se denomina los roles en las dinámicas familiares de las familias homoparentales, un poco para recuperar el debate. Creo que el autor estaba por aquí haciendo las intervenciones, así que será un momento muy interesante para continuar este debate propuesto inicialmente, de Marisol Castaño, Marcela Patricia Sánchez y Edison Francisco Viveros. En este trabajo muy, muy, muy interesante en la ciudad de Medellín, nos muestra cómo justamente nos muestra la cara cotidiana de las familias denominadas por los autores como homoparentales en la ciudad de Medellín, y sus trabajos contribuyen por una parte a visibilizar la cotidianidad de estas familias y por otro también a entender las particularidades de su dinámica y la singularidad de su existencia. ¿Qué es lo dinámico y qué es lo singular
de esa experiencia, pues bueno, esto los quiero invitar y las quiero invitar para que lean el artículo, para conocer lo particular y lo dinámico de estas experiencias de paternidad. Finalmente terminamos el número con la reseña también vinculada con toda esta diversidad, la reseña del libro de David Robichaud, denominado Familia y Diversidad en América Latina, Estudios de Caso. Es un trabajo hecho por Claxo, la editorial de Claxo, que reúne diversos trabajos de académicos y académicas en la región. La reseña fue una contribución de Geraldine Ramírez Cuervo, y en ella un poco nos destaca los aspectos más interesantes de este libro para continuar con esta mirada enriquecedora de la diversidad familiar en América Latina, haciendo un llamado muy fuerte a la urgencia y la necesidad de crear marcos propios que tengan en cuenta las particularidades y las diversidades, no solamente de las experiencias familiares, sino también territoriales, étnicas y geográficas que tenemos en la región, en América Latina y el Caribe. Y un poco este es el número que queríamos presentar hoy. Solo me resta decir que disfruté muchísimo preparando este número, con todo el trabajo editorial que hay detrás, que hay muchísimas personas detrás, y de verdad quiero agradecer nuevamente la posibilidad y la oportunidad por haber participado en este grandioso número que ya hoy ve la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por su presentación. Que este sea el espacio para agradecer a Gabriel y a usted por la participación y el compromiso en la gestión de este número y de este volumen con el cual cerramos 2020, y esperamos prontamente poder contar con el nuevo volumen correspondiente a enero-junio de 2021. Como ustedes saben, en los tiempos editoriales siempre nos hacen ir un poco más en el futuro que en el presente, pero seguiremos con esta tarea en términos de seguir consolidando este proyecto editorial que, como bien se señalaba en las presentaciones, desde el año 2009 viene caminando, gracias al profesor Gabriel Gallego, quien fue el gestor de este proyecto, gracias a la profesora Victoria Eugenia Pinilla, quien fungió como coeditora de la revista por alrededor de 5 años, y pues ahora me correspondía a mí la tarea de continuar este proyecto y entregarlo a todos y todas las personas interesadas en el campo de conocimiento de los estudios de familia. A las personas que siguieron esta transmisión, muchísimas gracias. A las personas que nos estuvieron acompañando en el equipo técnico, el equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, muchísimas gracias. A Laura y a María del Mar, desde su asistencia editorial, son fundamentales para este proyecto editorial, y sin lugar a dudas, sin el apoyo de la revista de la oficina de revistas científicas de la universidad, Juan David, a nuestro decano Miguel, tampoco podría ser posible continuar con este proyecto editorial. A todos y todas, muchísimas gracias y un feliz resto de tarde.